Escuchemos qué es lo que dice y luego posteriormente analizaremos su discurso. Trayecto que nos lleva a la That was tragedia. 1992. Eso fue en 1992. This morning I woke Esta up mañana in me desperté en Washington Washington to the television para news of a enterarme en superstorm las rainfall in noticias que California hubo and Washington lluvias State. torrenciales en Torrential, California, en el estado de record-breaking Washington. rain O sea, in lluvias record-breaking sin short time. precedentes en un lapso de tiempo It's become sumamente commonplace breve. now Esto se ha to convertido hear of en la record-breaking norma. climate O sea, events. oímos de estos eventos But this is climáticos. 2014, Pero este 22 es el years later, 2014, and we're 22 still años después, y on a course aquí leading to todavía tragedy. estamos en ese trayecto que nos So lleva a la this tragedia. is an issue Así que este es that's un personal tema for me, que para just mí as it is es for algo you, personal como absolutely. lo es para ustedes, sin I duda did alguna. spend those years Yo pasé working on aquellos climate años change during my trabajando time in sobre el US cambio Senate. climático en el And Senado de I'm los not Estados surprised Unidos at all y no that me Al Gore is sorprende still que here, Al Gore todavía está a aquí, veteran of Lima, un and a veteran of veterano every de other meeting, Lima y and a de todas veteran las of otras writing and reuniones. speaking and leading on Habla, this in lee, an effort escribe en to un try to make a esfuerzo change. para We were working on realizar this ese since cambio. Hemos 1980. estado trabajando juntos en esto desde And los both of años us can 80 y remember ambos 1988, recordamos the en first hearing we held in the 1988 la United States primera Senate audiencia on que this tuvimos en el issue, Senado de when los Jim Estados Hansen Unidos, cuando told us Jim then Hansen nos dijo entonces the climate change que el was cambio real, it is climático here, era and it is verídico, era happening algo now. That's cierto, era 1988. algo que ocurría, y eso pasaba en el 88. Remarkable leadership Así that que Al has gracias provided a on this Gore issue por for all tu that time. But liderazgo this durante year, todo este tiempo. I'm Pero not at este this año meeting, yo no estoy en esta nor is reunión he, just because y tampoco of our él, personal simplemente histories por here nuestro with climate historial change. I can tell you, personal I'm con el not cambio here in climático. that Yo no role. estoy aquí para I'm privileged desempeñar to be ese here papel. as El President privilegio que Obama's tengo lead es international el de ser advocate. el representante oficial del presidente Obama. Esto tiene que ser algo personal para todos nosotros, hombres, mujeres, niños, estudiantes, abuelos, sea donde sea que vivamos, cual sea nuestro trasfondo personal. Este tema afecta a todos los seres humanos del planeta y si esto requiere cooperación global y diplomacia, este es el tema que lo requiere. Sé que la naturaleza humana muchas veces nos hace creer que el hombre puede desafiar a la madre naturaleza, pero creo que es el triste destino de la humanidad, que en efecto no podemos hacerlo. Ya sea que podamos rápidamente y efectivamente enfrentarnos al cambio climático como la prueba del liderazgo global, del orden internacional, como lo llamamos, la prueba es la prueba más grande. Cada nación, y lo repito, mientras escuchamos los debates, cada nación tiene la responsabilidad de hacer su parte si es que vamos a pasar esta prueba. Y nada más aquellas naciones que responden ante esta amenaza pueden legítimamente decir que son líderes en la responsabilidad global. Y sí, no cabe duda, si son ustedes una nación grande, desarrollada y no están ayudando, no encabezan esto, entonces son parte del problema. Pueden estar seguros que si nosotros fracasamos, las generaciones futuras no podrán, no deberán perdonar a las personas que han ignorado este momento. No importa cuál sea el razonamiento, las generaciones futuras van a juzgar nuestro esfuerzo no solo como fracaso político, pero también como un fracaso moral, colectivo, moral, de consecuencias históricas, particularmente si estamos agobiados en debates abstractos. Van a querer saber cómo fue que nosotros juntos posiblemente fuimos tan ciegos, tan disfuncionales, ideológicos y tan testarudos que no pudimos actuar y sabiendo algo que había sido confirmado por tantos científicos en tantos estudios durante tanto tiempo y documentado con tantas pruebas. La verdad es que no habrá excusas que aducir. Los datos científicos del cambio climático es algo que nos está gritando en la cara, advirtiéndonos, obligándonos, espero, a actuar. El 97% de los estudios que han sido refrendados por nuestros pares han confirmado que el cambio climático está sucediendo y la actividad humana es responsable. Yo he estado en debates públicos durante mucho tiempo. Es algo raro que haya una simple mayoría o una supermayoría de estudios que dicen exactamente la misma cosa, pero el 97% en más de 20 años es una declaración dramática que nadie de buena fe y de buena conciencia pueda ignorar.
Y ahora solamente tienen que ver los informes más recientes para ver el detalle tan vívido y escueto de la realidad. Los científicos están de acuerdo en decir que la emisión de contaminantes como el CO2, el metano, los hidrofluorocarburos, todos contribuyen al cambio climático. La ciencia nos dice que la vida sobre la Tierra no existiría hasta 57 grados Fahrenheit como promedio que permite que la vida exista. Sin un efecto invernadero no existiría la vida humana. Eso es lo que nos da la vida. Entonces, obviamente, la lógica sugiere que va a ser un invernadero si hay más gases, se atrapan y calentamos a la Tierra. Es algo bastante lógico y me sorprende que incluso en el Senado de los Estados Unidos hay gente que duda este hecho. La gente está de acuerdo que las fuentes energéticas que hemos usado para nuestros automóviles, nuestras casas, son responsables en gran parte para enviar esos gases a la atmósfera. Y las emisiones que vienen de la deforestación, de la agricultura, también mandan enormes cantidades de contaminación a la atmósfera y están de acuerdo en decir que si seguimos por este trayecto, el mundo, tal y como lo conocemos, cambiará profundamente y va a cambiar dramáticamente para peor. Entonces no hace falta tener un doctorado para entender que el mundo está cambiando, en efecto, simplemente hay que prestar atención. 13 de los 14 años más cálidos registrados han ocurrido desde el año 2000. Con este año, de nuevo, va a ser el año más cálido. Nos estamos acostumbrando diciendo, bueno, este año va a ser el más cálido, el próximo también. Todos los años es así. En el 2013 los países en el sur de África tuvieron las peores sequías que habían visto en 30 años. En Brasil tuvieron la peor sequía en medio siglo. Nueva Zelanda recientemente tuvo una sequía tan grave que los granjeros tuvieron que matar a sus rebaños o bovinos porque no había suficiente comida y agua para mantenerlos en vida. Y las sequías históricas en ciertas regiones del mundo se ven igualadas por otras inundaciones. En India vemos inundaciones causadas por los monzones, las peores en casi un siglo. Casi 6.000 personas perecieron. La ciencia nos lo ha dicho claro y derecho, que en efecto esto está llegando y si seguimos así, los impactos que vamos a vivir van a aumentar exponencialmente. Por ejemplo, los científicos prevén que para finales de este siglo el mar podría tener un aumento de profundidad de 1 metro. Algunas personas dicen, bueno, pero 1 metro no es mucho, pero les quiero decir, cuando se trata de un mar que aumenta, esto va a desplazar a cientos de millones de personas en todo el mundo, a lo largo de todo el mundo, lo repito, va a costar cientos de miles de millones de dólares, poniendo en peligro casas, hogares, ciudades, países en peligro. Los científicos también prevén que el cambio climático podría ser aún más fuerte, con temporadas de monzones más fuertes, con temporadas extremas a nivel climatológico. Y no podemos decir que esta tempestad fue causada por el cambio climático, pero los científicos prevén muchos más desastres de este tipo, a menos que no nos paremos y pongamos un paro a esto. El año pasado fui a las Filipinas para ver el sitio donde había ocurrido el tifón Haiyan. Yo les puedo decir que es incomprensible que ese tipo de tempestad, peor, que esto se convierta en la norma. Este fin de semana pasado, esa misma región de las Filipinas se vio azotada por otro tifón, con vientos de más de 100 millas por hora y lluvias torrenciales. Y lo que es frustrante de los daños que se están ocasionando y las amenazas es que no tiene que ser algo inevitable. Nada sugiere que esto sea inevitable. O sea, no hay nada preestablecido en cuanto a este trayecto, salvo malas costumbres.
El reto que tenemos podría ser inmenso, pero les tengo que recalcar, esto no es algo que no podamos superar. Los seres humanos están creando el problema y los seres humanos pueden resolver el mismo problema, y a diferencia de muchos problemas ante nosotros, este ya tiene una solución lista, proporcionada por los seres humanos, que nos mira directamente a la cara. La solución ante el cambio climático es la política energética. Y todavía hay tiempo para que nos reunamos como comunidad global para tomar las decisiones más acertadas. Podemos cortar emisiones y prevenir las peores consecuencias del cambio climatológico. Los que les dicen el contrario se están equivocando, punto y basta. Los datos científicos muestran que en este momento todavía hay una ventanilla, se está cerrando, es mucho más pequeña, no se está viendo, y la mitigación está aquí como resultado, pero todavía hay tiempo para cambiar el trayecto y evitar las peores consecuencias, pero la ventanilla se está cerrando rápidamente. Entonces tenemos que enfrentarnos a esta amenaza con la urgencia que amerita. Los líderes tienen que ser líderes, tienen que liderar, los países tienen que hacer su parte. Esto significa que tenemos que reunirnos con un cambio climático antes de finales del año próximo. No vamos a resolver todo en este país, en esta reunión y en París, yo lo comprendo, pero tenemos que tomar pasos agigantados que nos llevarán a un nuevo trayecto, y eso significa acciones concretas y ambiciosos, como les he mencionado, como les decía Todd también. Yo he estado viniendo a estas conferencias durante mucho tiempo y sé que las discusiones pueden ser tensas y las decisiones son difíciles. Y sé que muchas personas están muy molestas porque se encuentran en esta situación, puesto que las grandes potencias industriales han contaminado más. Hemos peleado mucho por quién ha hecho qué y quién ha hecho cuánto. Es cierto, esto podía ser válido hace tiempo, pero el hecho es que simplemente no tenemos tiempo para estar sentados, yendo y viniendo, hablando de las responsabilidades. Es bastante sencillo, señoras y señores. Es responsabilidad de todos nosotros, porque es la cantidad neta de carbono que es la que cuenta, no lo que hace cada país. Claro, los emisores más grandes, incluyendo a los Estados Unidos, y me enorgullece que el presidente Obama ha aceptado esta responsabilidad, tienen que contribuir mayormente a la solución, pero en última instancia cada país de la Tierra tiene que realizar estos cambios, tomar decisiones sobre la energía, si es que vamos a llegar a la próxima generación para un planeta seguro y limpio que merecen esas generaciones. Quiero quedar muy claro, el presidente Obama y yo comprendemos cómo se sienten muchos países, sobre todo con respecto a los emisores más importantes. Lo entendemos, los Estados Unidos y otros países industrializados han contribuido para crear este problema. Lo entendemos las consecuencias, comprendemos las responsabilidades que tenemos ahora de liderar esta respuesta global. Pero es exactamente lo que está haciendo los Estados Unidos. Es el reto del presidente Obama que ha tomado a pecho. Y hoy, gracias al plan de acción climático del presidente, los Estados Unidos están cumpliendo con sus compromisos para cortar las emisiones de gas invernadero en 2020, porque vamos directamente a la fuente más grande de contaminación. Emisiones, transporte, fuentes de energía que representan casi el 60% de los gases peligrosos de invernadero que nosotros desprendemos, y estamos enfrentándonos a otras oportunidades más pequeñas en todos los sectores de la economía para poder hablar de todos los gases de invernadero. El presidente ha creado estándares para duplicar la eficiencia de autos y de camiones en nuestras calles y autopistas. También hemos propuesto legislación para poder disminuir la contaminación que vienen de centrales de energía que ya están funcionando. Muchas de ellas las vamos a decomisar. De hecho, desde que tomó su mandato el presidente Obama, nosotros hemos aumentado la energía eólica
la hemos casi triplicado y la producción solar ha aumentado casi 10 veces más. También somos más inteligentes sobre cómo usamos la energía en nuestras casas, en nuestros negocios, y como resultado estamos emitiendo menos en general de lo que hemos hecho en los últimos 20 años. Esto para nosotros son las acciones más ambiciosas que los Estados Unidos hayan tomado jamás. Es la razón por la que recientemente pudimos anunciar nuestra meta después del 2020 de reducir emisiones de 26 a 28% de los niveles del 2005 para el año 2025. Eso nos llevará a una economía más próspera y sostenible. Y les puedo decir que esto nos ayudará también a cortar las emisiones de un 83% para el año 2050, lo cual dice la ciencia tenemos que hacer para llegar a evitar el calentamiento de más de 2 grados Celsius. Nos sentamos sumamente orgullosos. También China y la UE han anunciado que harán lo mismo. Tenemos compromisos de los 3 emisores más grandes del mundo. ¿Es suficiente? No. Es el principio que empieza a movilizar las economías, los negocios, las decisiones en la dirección que tenemos que emprender. Y vemos señales alentadoras que otros están por hacer lo mismo. Por ejemplo, el mes pasado, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Burma, las Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, todos anunciaron en la cumbre ASEAN que ellos elaborarían a sus contribuciones post-2020 de reducción de emisiones mucho antes de París, posiblemente para finales de marzo del año próximo. Quiero recalcar una vez más. No, ningún país por sí solo, ni siquiera los Estados Unidos puede resolver este problema y puede enfrentarse a esto solo. No es retórica, literalmente es imposible. No podemos pagar la cuenta solos. Piensen en esto, si cada americano tomara su bicicleta y se fuera al trabajo en bicicleta, compartiera su auto para ir a la escuela y usara paneles solares para su casa, si todos nosotros plantáramos una docena de árboles y elimináramos todas las emisiones invernadero de nuestras casas, adivinen que no sería suficiente para contrarrestar la contaminación del resto del mundo con los daños que vemos el día de hoy. Lo mismo sería válido si China o si India llegaran a emisión cero. Si fueran el único país que actuara. Simplemente no es suficiente que un solo país o incluso algunos países reduzcan emisiones cuando otros países siguen llenando la atmósfera con la contaminación tal y como se les plazca. Incluso si 1 o 2 economías principales no responden ante esta amenaza, va a estropear lo que puede hacer el trabajo del resto del mundo. Cuando digo que requerimos de una solución global, quiero decir que lo digo con el alma. Claro, los países industrializados tienen que tener un papel importante en la reducción de emisiones. No significa que otras naciones pueden simplemente repetir los errores del pasado y que de alguna manera pueden llegar a los niveles a los cuales hemos llegado cuando comprendemos los peligros. Yo sé que eso es difícil para los países en desarrollo, lo comprendemos, pero tenemos también que recordar que el día de hoy casi más de las emisiones globales, más de la mitad, provienen de naciones en desarrollo y es imperativo que actúen también. Y al final, si las naciones escogen las fuentes energéticas del pasado respecto a las del futuro, se perderán la oportunidad de construir el tipo de economía que será la economía del futuro y que será próspera y será sostenible. El carbón y el petróleo pueden ser maneras poco costosas para una economía a corto plazo, pero quiero instar a las naciones, la vasta mayoría está representada aquí en esta conferencia, que miren más allá. Les insto a que consideren
los costos en efecto de lo que algunos piensan que sea la alternativa menos costosa. No es menos costosa. Piensen en el impacto económico que tiene que ver con la seguridad alimentaria, la agricultura y cómo se estima que el cambio climatológico va a reducir la capacidad de las plantas, o sea, la producción de arroz, de maíz, de trigo, y esto tendrá una disminución de 2% cada década. ¿Qué va a significar esto para los agricultores? El impacto que va a tener en los precios de los alimentos en todo el mundo, mientras que vemos que cada década aumenta la población mundial a 9.000 millones. Y luego tenemos que pensar en cómo esto exacerbaría los retos humanos con las hambrunas, la malnutrición. Y a eso se le añade los otros problemas a largo plazo que se basan en las fuentes energéticas del siglo XX. La contaminación del aire contribuye a la muerte de 4.5 millones de personas por año y todos los costos de salud que conlleva todo eso. Y para las personas que creen que no se pueden permitir esta transición o invertir en fuentes energéticas alternativas, consideren los costos que tienen que ver con la reconstrucción después de cada evento climatológico devastador. En el 2012 estos eventos costaron a los Estados Unidos $110.000 millones en daños. Cuando el tifón Haiyan llegó a las Filipinas el año pasado, el costo excedió $10.000 millones. Incluso desastres más pequeños tienen un costo elevado, y el costo para los negocios, desde las inundaciones severas en el Reino Unido este año, se calculó que esto representó 1.3 mil millones de dólares. Entonces son miles de millones de dólares, y país tras país. Piensen ustedes si ese dinero hubiera sido usado para subvencionar la transición a carburantes más limpios, a fuentes alternativas de energía. Piensen ustedes en los costos para los cuidados sanitarios. La causa más grande para que los niños en Norteamérica sean hospitalizados en los veranos es el asma causada por la calidad del aire. La degradación medioambiental y agrícola es palpable. Entonces, queridos amigos, los países tienen que empezar a hacer una verdadera contabilidad. En fin de cuentas, no podemos calcular solamente el costo de las necesidades energéticas inmediatas o la transición. Tenemos que calcular el costo a largo plazo de la contaminación causada por los hidrocarburos, y tenemos que pensar en el costo de la supervivencia. Si lo hacemos, vamos a ver que el costo para conseguir energía limpia es menos costosa que pagar por el cambio climatológico más tarde. Nicholas Stern nos lo mostró en un estudio hace varios años. Todos nuestros países tienen que hacer esa contabilidad en términos económicos. En fin de cuentas, lo repito, en términos económicos no es algo de donde escoger entre lo que es malo y es peor. No tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con crecer o encoger, reducir nuestras economías. Y lo que no oímos decir son las noticias más importantes: que el cambio climatológico presente una de las oportunidades económicas más grandes de todos los tiempos en esta tierra. Lo dije antes, la solución para el cambio climatológico es tan clara como el problema. La solución es la energía, es la política energética. Vamos a ver esto. El mercado energético global del futuro será el mercado más grande que el mundo ha conocido. El mercado que hizo incrementar la economía de los Estados Unidos en los años 90, donde hubo creación de riquezas sin precedentes, más en los años 90 que en los 20, cuando no había impuestos sobre la renta, y han oído el nombre de Rockefeller, Carnegie Mellon, etcétera. Más riqueza se creó en los años 90. Cada escalafón fue subiendo en la sociedad. Y adivinen qué, fue un mercado de $1 trillón con 1.000 millones de usuarios. Claro, fue el descubrimiento de los computadores, la alta tecnología. Este mercado de las fuentes alternativas es de $6.000 millones. Vamos a llegar a muchos usuarios más.
Si se fijan ustedes en el diferencial, esta es una oportunidad de poner a miles de millones de personas a trabajar construyendo la infraestructura, realizando la transición. Entre ahora y 2035, la inversión en el sector energético se prevé llegará a 17 trillones de dólares. Y eso sin que nosotros demos algunas de las señales que estamos dando al mercado para realizar esa transición. Es más del PIB de China y de India juntos. Imagínense ustedes las oportunidades para la innovación, los negocios que se pueden lanzar, los trabajos que se van a crear en todos los rincones de la Tierra. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer suficientemente rápidamente? La tecnología existe, no se equivoquen, existe. Nada de esto está fuera de nuestras capacidades y la pregunta que todavía está abierta es ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué vamos a París? O sea, si es algo que está más allá de nuestra resolución colectiva, pregúntense esto. Si Al Gore y el Dr. Petori y Jim Hansen y las personas que han estado dando los datos científicos durante años se equivocan, y nosotros optamos por hacer las cosas que hacemos, ¿qué es lo peor que puede sucedernos por haber tomado estas decisiones? Crear nuevos empleos, darle mayor impulso a nuestras economías, darles mayor salud a nuestros ciudadanos, reducir los costos de cuidado de salud, un mundo más seguro, con energía que no depende solamente de una región del mundo o de otra. Eso es lo peor que nos puede suceder. ¿Y qué sucede si los escépticos se equivocan? Catástrofe. Y tenemos la responsabilidad de realizar los principios de precaución cuando nos dan ciertas pruebas y somos funcionarios públicos y representantes públicos. El día de hoy les lanzo a todos un llamado aquí en Lima, negociadores diplomáticos, científicos, economistas, ciudadanos comprometidos en Perú y en todo el mundo. Pidan que haya resolución de parte de sus líderes, hablen, hagan que el cambio climático sea un tema que nadie pueda ignorar por un día más y mucho menos por una elección más. Hagan la transición hacia la energía limpia, la única política que van a aceptar, y hagan que un convenio ambicioso en París no es una opción, es una necesidad urgente. Podemos llegar, ¿cómo lo sé? Lo sé. Yo creo que podemos llegar a ese cometido porque al final no tenemos otras opciones y porque empezamos a ver señales que afortunadamente más y más del mundo está llegando a la misma conclusión. Solamente tienen ustedes que ver a los Estados Unidos y a China para entender de qué les estoy hablando. Nuestras dos naciones son los consumidores más grandes de energía y somos los emisores más grandes de gases de invernadero. Juntos representamos el 40% de las emisiones mundiales y no es un secreto que hemos tenido visiones y opiniones muy distintas respecto al cambio climático. Recuerdo discusiones con los chinos hace 10, 15 años que no llegaban a ningún lado, pero en Beijing el mes pasado tuve el privilegio de estar con el presidente Obama mientras estaba junto al presidente Xi. Conjuntamente, uno junto a otro, anunciaron nuestros compromisos post-2020 de mitigación, ambiciosos, pidiendo que los otros países hicieran lo mismo para poder concluir un fuerte convenio el año próximo. Los Estados Unidos y China, dos países vistos como los líderes de campos opuestos en estas negociaciones, han ahora encontrado un terreno común sobre este tema. Se trata de un hito histórico que debería mandar un mensaje muy claro a todos nosotros, que las vallas, los escollos que hemos visto durante décadas se pueden eliminar. No quiero decirles que va a suceder de un día para otro y que es fácil. No hay una sola persona en esta sala que no sepa cuán difícil podría ser, pero confío que podemos superar los debates que nos han agobiado, podemos encontrar la resolución y la determinación para enfrentarnos a esta amenaza, y si lo hacemos, llegaremos a un convenio, vamos a enfrentarnos a esta amenaza, a este reto, no solo para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, y como responsabilidad como seres humanos en este planeta. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer a como de lugar. Muchas gracias. I need to move down with you.